Novelas célebres como Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Dostoyevsky era un autor católico y escribió esta novela en donde un joven estudiante anarquista, Rodion Romanovich Raskolnikov, asesina a una vieja usurera, una mujer que se dedica a vivir de la necesidad ajena. Él actúa de esta manera porque considera que Dios no existe. Él es ateo y dice: si Dios no existe, todo está permitido, no hay un tribunal que pueda sancionar mis actos y puedo hacer lo que me venga en gana. A través de esta trama, Dostoyevsky se quiso burlar de los anarquistas que no creían en Dios y podían actuar de una manera totalmente arbitraria. Raskolnikov, el apellido del protagonista, proviene de la palabra Raskol, que quiere decir rebelde, entonces vendría a ser una palabra despectiva para un rebelde que, enfrentado ante un mundo en el que no hay un tribunal divino que sancione nuestros actos, puede asesinar incluso y sentirse inocente. Pero la novela, desde su título Crimen y Castigo, alude al necesario arrepentimiento del protagonista. Entonces, esta novela, escrita en tiempos de Dostoyevsky con este criterio, ha dicho diferentes cosas en el tiempo, y la pongo como uno de los muchísimos ejemplos que podemos nosotros entender. A mediados del siglo XX, Jean-Paul Sartre escribió un libro que se llama El existencialismo es un humanismo. En ese libro aborda el tema de Raskolnikov y aborda el tema del hombre que no cree en Dios. Y justamente lo que dice Jean-Paul Sartre es que no por dejar de creer en Dios podemos actuar como deseemos. Raskolnikov dice: si Dios no existe, todo está permitido. Y Sartre nos dice: eso es falso. Aunque Dios no exista, la ética individual es un tribunal que tenemos introyectado dentro de nosotros mismos y que nos obliga a actuar moralmente. Es decir, no somos criaturas éticas por un tribunal externo, ya sea el de la ley o un tribunal divino, sino por valores personales. Entonces, Raskolnikov, que en la versión del propio autor es un hombre atribulado, que ha perdido la confianza en la fe y que no tiene un horizonte ético, se convierte en la lectura de Sartre en un hombre moderno y en un héroe del libre albedrío. Es alguien que tiene que decidir por cuenta propia, pero que sabe que al decidir libre y racionalmente debe responder a un tribunal interno que es el de su conciencia. Es decir, la moral no está fuera del individuo, sino está dentro de él. Entonces, vemos nosotros dos lecturas muy distintas, perfectamente válidas dentro de las muchas que se han hecho de esta novela. Dice Italo Calvino que un clásico es un libro que no deja de decir lo que tiene que decir. Y esto depende mucho de los lectores, cómo cada uno de ellos se apropia del contenido del libro y lo moderniza con sus propias ideas. Entonces, en el libro Salvaje yo traté de reflejar esto, cómo recibimos la literatura y cómo al leer Catalina de una manera mejora la lectura de Juan y la complementa, y viceversa. Entonces, este es algo que tiene que ver con el ejercicio mismo de la lectura. Entonces, para mí, leer ha sido una de las grandes aventuras en mi vida, pero como les decía yo, mi acceso a esta posibilidad, el cruce de ese umbral que significa un rito de paso entre alguien que no lee y de pronto comienza a leer, o lee por obligación y de pronto comienza a leer con gusto, fue bastante demorado. Me gustaría hacer un pequeño viaje en el pasado para mostrar los antecedentes de una trayectoria que no es en modo alguno ejemplar, pero que ilustra el camino que puede tener un lector. En mi caso, antes que el gusto por la lectura, porque simplemente no sabía que los libros podían ser objetos del placer, vino un gusto por el lenguaje, que no necesariamente tenía que ver con obras literarias.
Yo creo que hay muchas maneras de acercarnos al lenguaje. Nosotros de pronto vemos que los niños hacen juegos de palabras, se divierten con ellas, inventan en forma intuitiva una historia, reciben estímulos que sin ser literarios activan su conocimiento del lenguaje, y esto es perfectamente explicable porque los niños están en un momento muy lábil, muy flexible de aprendizaje del idioma, y justamente en ese momento se puede experimentar más con la lengua. Entonces, yo tuve una educación complicada porque mis padres me enviaron a los 4 años al colegio alemán, que era un muy buen colegio desde el punto de vista académico, pero que era un colegio que tenía una división muy marcada entre el grupo de los alemanes y el grupo de los mexicanos, para evitar que hubiera una segregación aún más radical. La Secretaría de Educación Pública forzó o solicitó al colegio que el grupo de los alemanes también fuera mixto, es decir, que no hubiera esta separación cultural dentro del colegio. Entonces, el colegio alemán recurrió a un pequeño truco, que fue incluir a 3 o 4 mexicanos simbólicos en el grupo de los alemanes. Entonces, con esa condición ya el grupo era mixto, y yo pertenecía a uno de esos mexicanos simbólicos, lo cual significó que durante 9 años cursé todas las materias en este idioma, salvo lengua nacional. Obviamente esta educación sirvió ante todo para que nada me gustara más que el español, porque era el idioma que yo podía entender y era el idioma que yo tenía, digámoslo así, como que para mí representaba un instrumento más fácil de manejar. Todas las demás materias pasaban por una dificultad inicial, que era entender el idioma en el que se aludía a esas materias, y entonces eso me distanciaba de ellas. Era una época, además, 1960, cuando yo entré al colegio alemán, donde el único contacto que teníamos con la lengua alemana eran las películas entonces muy frecuentes de la Segunda Guerra Mundial, y de pronto entraba un comandante nazi diciendo alguna cosa aterradora y yo entendía perfectamente lo que decía, pero luego llegaban los buenos y yo no entendía nada. Entonces yo me preguntaba por qué estoy aprendiendo el idioma de los malos. No puedo entender lo que dicen los de la resistencia, los aliados, y sin embargo entiendo perfectamente lo que dicen los comandantes nazis. Entonces esa educación fue rara porque me dio una relación muy neurótica con la lengua alemana, y después, ya cuando me gustó la literatura, pude superar este trauma e incluso ir a vivir a Alemania, traducir varios libros y entender que obviamente es una herramienta fabulosa hablar este idioma o cualquier otro. Pero en aquel momento yo no tenía capacidad para entender que en el futuro eso me serviría, y simplemente se convirtió la lengua alemana, la escuela en su conjunto, en una forma de la dificultad, y el español en un refugio, lo que podía hablar en el recreo, aquello que podía entender con facilidad, a diferencia de todo lo demás que no podía comprender. Quizá esta circunstancia me volcó mucho a ser un gran aficionado al lenguaje en la radio. En los años 60 la radio era absolutamente importante, había grandísimas radionovelas y sobre todo había grandísimos cronistas en la radio que reinventaban la realidad a fuerza de palabras. Yo me volví un gran aficionado al fútbol y necesariamente tenía que oír partidos por la radio. El primer mundial del que yo fui testigo, el de 1962 en Chile, lo escuché por la radio y recuerdo las jugadas de ese mundial como si las hubiera visto. El gol de último minuto de España, que nos dejó fuera de la siguiente ronda después de que México le hubiera ganado 3-1 a Checoslovaquia, que a la postre sería el subcampeón de ese torneo. México tenía un muy buen equipo, estaba calificando y Gento se descolgó por la banda derecha, mandó un centro agónico, Peiró cabeceó y ahí se fueron nuestras esperanzas, y no he dejado de sufrir desde 1962. Así es la radio, que realmente te ayuda a ver con la imaginación, y en eso se parece mucho a la literatura. Como ustedes saben, los ojos
tienen una función óptica, pero los ojos no son productores de imágenes. Las imágenes se producen en el cerebro, es decir, recibimos estímulos por los ojos y nosotros convertimos estos estímulos en imágenes mentales. Cuando nosotros estamos leyendo, lo que vemos no es nunca, bueno, si la literatura es buena, no estamos viendo la tipografía, no decimos qué tipografía Bodoni número .8, sino que estamos viendo una escena de amor, estamos viendo una persecución, estamos viendo un naufragio, estamos viendo las imágenes que las letras nos convocan. O sea, la literatura es un arte visual en este sentido, no es un arte visual directo como la pintura, es un arte visual conceptual. Nosotros recibimos letras y las convertimos en visiones, las convertimos en imágenes. Y lo mismo pasa con la radio. La radio nos hace ver imágenes, a pesar de que esto nos llega exclusivamente a través de las palabras. Entonces yo me volví un gran aficionado a esos locutores que construyen una realidad a base de palabras, ¿no? Va a empezar el partido y el locutor dice, los equipos salen a la cancha, en la tribuna de sol ondean las banderolas, se han soltado 1000 palomas como símbolo de paz, aunque quizá estas palomas son un símbolo ya innecesario porque en unos minutos comenzará la guerra, ¿no? Suenan los tambores de las porras bravas y se están preparando todos para la contienda. Los capitanes de los equipos se acercan al círculo central y durante un momento se dan la mano, unidos por unos breves segundos, se separarán durante los próximos 90 minutos para dedicarse a la trifulca terrible de la guerra incruenta del fútbol. Entonces, el partido ni siquiera ha empezado y ya estamos en este mundo de la épica, ¿no? Y ahí para mí fue absolutamente importante, no dejaré de rendirle tributo, un locutor maravilloso que algunos de ustedes recordarán, que se llamó Ángel Fernández, y me gusta recordarlo porque en ocasiones los estímulos que recibimos para dedicarnos a actividades culturales no provienen de algo que nosotros juzgamos cultural. En ocasiones despreciamos aspectos de la cultura popular, pero ellos nos alimentan mucho para después poder acudir a otras vertientes artísticas. Y creo que en este descubrimiento de la fuerza del lenguaje, para mí fue absolutamente decisivo comprender a través de las narraciones de la radio, y especialmente de las de Ángel Fernández, que las palabras no solamente sirven para cuestiones utilitarias, para pelearnos con alguien, para hacer un trámite, para resolver una tarea, sino que las palabras en sí mismas son símbolos mágicos. Las palabras construyen otra realidad, una realidad muchas veces más intensa que la que estamos viviendo en forma directa. Fue lo que me reveló Ángel Fernández con sus narraciones. El partido más aburrido del mundo lo convertía en la guerra de Troya. Entonces era una cuestión épica absolutamente apasionante. Si el partido estaba zozobrando y era aburrido, él empezaba a comentar: se hunde la nave, niños y mujeres primero, que el capitán salga ya. Iba a los estadios con el radio de transistores, porque me parecía muchísimo más interesante ver el partido mejorado por las palabras de Ángel Fernández, que era capaz de decir, por ejemplo, cuando un fornido defensa avanzaba por la pradera derecha y decía: aquí viene Hans-Peter Briegel, que en alemán quiere decir Ferrocarriles Nacionales de Alemania. Entonces ya estaba uno en esa ruta, ¿verdad? Por ejemplo, un defensa soviético chocaba y salía despedido por los aires y dice: ahí va Chesternev vía Sputnik a Rusia, ¿no? Era un gran inventor de historias instantáneas, incluso de paradojas. Por ejemplo, un joven novato debutó con el equipo América, se llamaba Cristóbal Ortega, dio un partidazo, y al término de este partido, en donde Cristóbal Ortega debuta con el América, dice Ángel Fernández: señoras y señores, hemos vivido el error, América descubrió a Cristóbal, ¿no? El descubrimiento de América contado al revés. Y entonces él incluía de pronto citas de poesía, porque tuve la suerte de conocerlo y saber que era un magnífico lector, o letras de corrido, ¿no? Decía, por ejemplo, venía un defensa muy engallado, ¿no? Y dice: aquí viene Cornero echando mano a sus fierros como queriendo pelear, ¿no? La frase del corrido, ¿no? Y luego eso incluía también el disparate, ¿no? Volviendo a
famosa camiseta que tenía la Unión Soviética, que era roja con letras blancas, tenía las siglas de la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero las tenía en alfabeto cirílico, que era C, 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 P, y entonces en la cámara enfocaba el pecho de un jugador de la Unión Soviética y decía Ángel Fernández, C, 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 P. Ustedes se preguntarán qué quiere decir eso. Muy sencillo, cucurrucucú paloma. Disparate absoluto. Cuando empecé a escribir, me pareció muy importante rendirle tributo al que había sido el ídolo de mi juventud, la persona que había llenado mi mente de historias, de anécdotas, de apodos, ¿no? Era alguien que bautizaba a los jugadores, en ocasiones de manera muy literaria. Por ejemplo, Enrique Borja, el goleador del momento, era un hombre de gran nariz, le puso el Gran Cirano por Cirano de Bergerac. Y naturalmente yo no sabía quién era Cirano, lo tuve que aprender para entender ese apodo. Un gran delantero brasileño que muy en el estilo de sangre ligera de los brasileños, cuando fallaba un gol, en vez de lamentarse, sonreía, le puso el hombre de la sonrisa fácil, que era Evanibaldo Castro Caviño. Y muchos años después le quise rendir tributo en una entrevista que se publicó en mi libro Los 11 de la Tribu, y ahí yo conocí a Ángel Fernández y me di cuenta de algo que yo no había previsto, y es que es la única persona que yo he conocido en la vida que estaba invadido de narración. Era un enfermo narrativo, era alguien que no podía decir nada normal, todo lo decía literariamente. Digo, si queremos en plan de literatura popular, pero la diferencia entre la literatura y otro tipo de lenguaje es que el lenguaje es literal, el lenguaje describe cosas, la literatura es literaria, reinventa cosas. Entonces yo hablé con Ángel Fernández con enorme nerviosismo, como si le estuviera hablando a Borges, y con voz temblorosa, al ídolo de mi infancia le dije que le quería hacer una entrevista, y él tenía una voz que en la radio se llama una voz metálica, que es una voz que se transmite de manera muy especial por el micrófono. Y entonces me dijo, tu apellido me suena de algo, ¿a qué se dedica tu padre? Entonces yo dije, no, pues es profesor de filosofía en la universidad. Me dice, dice, es un amigo de Kant. Entonces ese fue el primer diálogo. Me dio las descripciones para llegar a su casa, que fueron también como una narración literaria. Llegué a su casa en Avenida Tullehualco, y entonces él mismo abrió la puerta, y yo me disponía a entrar, pero no había yo advertido que atrás de mí venía un jardinero con una guadaña para cegar el pasto. Y entonces me dijo Ángel Fernández, me dice, detente, atrás de ti viene Excalibur, ¿no? Por la guadaña, o sea, la espada famosa, ¿no? Entonces, todo lo que me dijo en ese momento, luego trabamos amistad, y ha sido una de las grandes experiencias de mi vida haber podido convivir con Ángel Fernández hasta su muerte en el verano de 2006. Todo lo que me dijo siempre fue narrativo, nunca fue sencillo, no podía decir absolutamente nada común. Era común en la medida en que lo comprendíamos, pero todo tenía ese giro de lo literario. Entonces, ahí en el trato con Ángel Fernández también comprendí la fascinación que me había cautivado desde la infancia, ¿no? Esta capacidad de reinventar lo real a fuerza de palabras. Y yo creo que eso me preparó para una escena en la que finalmente crucé este umbral que he demorado en contarles, y es cuando un amigo del barrio, Jorge Mondragón, llegó con un objeto absolutamente sorprendente en las manos, un libro, lo cual me pareció no solo sospechoso, sino casi preocupante, porque mi amigo no había leído nada, ¿no? Y yo tampoco, y de pronto me pareció rarísimo que se dedicara a esta actividad, y la novela en cuestión era De perfil, de José Agustín, una novela escrita en primera persona. Y quiso la casualidad que yo estuviera en las vacaciones entre la secundaria y la preparatoria, y la novela se ubica precisamente en las vacaciones entre la secundaria y la preparatoria. Yo vivía entonces en la Colonia del Valle, la novela se ubica en la Colonia Narvarte, que son dos colonias de clase media muy parecidas en la Ciudad de México. Los padres del protagonista se están divorciando, mis padres se habían divorciado, el protagonista es gran fanático de la música de rock, yo también lo era. El protagonista conquista una guapísima cantante de rock que se llama Keta Johnson,
Yo nunca había hecho eso, ni nunca hice eso, pero dije, bueno, ya que hay tantas coincidencias, en una de esas. La novela está escrita en primera persona. Jorge Mondragón y yo leímos la novela como si fuera un documento de verdad. Para nosotros, la primera persona era un estatuto testimonial. Jamás lo hubiéramos dicho con esta frase un poco pretenciosa. Para nosotros eso era real porque alguien se estaba confesando. Entonces, veíamos la foto de José Agustín y decíamos, pero ¿cómo le hizo para ligarse a Keta Johnson? Si no está tan guapo, ¿no? Rollero mata carita. No sabíamos que eso era ficción, y lo confieso para que vean qué clase de lector tan primitivo fui yo. Pero esta lectura para mí tuvo la condición de ser una lectura en espejo. Es decir, me identifiqué con la literatura de una manera absolutamente excepcional y sentí que incluso alguien como yo, cuyos días no tenían el menor rumbo, cuya vida no tenía ningún sentido evidente, podía ser sustancia narrable. Entonces, la posibilidad de que mi entorno se convirtiera en literatura me hizo ver que un mundo que hasta entonces me parecía melancólico, deprimente, sin mucho sentido, se podía engrandecer en forma absolutamente extraordinaria. Entonces fue ahí cuando me vi raptado a la literatura. Había leído algunos otros libros previamente por obligación en la escuela o por recomendación de mis padres. Algunos de ellos me habían gustado, pero nunca me había sentido identificado de esta manera. Este es el libro que significó para mí ese rito de paso del que les he hablado, este momento de cruzar el umbral. Y ahí nuevamente la idea de la literatura en compañía, de esta fraternidad o comunidad que se crea entre los lectores. Recientemente escribí un monólogo teatral que se llama Conferencias sobre la lluvia. Es la historia de un bibliotecario. Los bibliotecarios son quizá los intercesores más humildes de todo el proceso literario. No sabemos muy bien quiénes son, y sin embargo nos han ayudado mucho. Son los que clasifican las bibliotecas, los que entregan los libros. El bibliotecario, al hablar de sí mismo, en algún momento dice con ironía: he ordenado una biblioteca y los libros han desordenado mi vida. Y de pronto se pregunta cuál será el futuro de su profesión ahora que existen descargas, libros electrónicos, y se pregunta si estos prestamistas de los libros en papel todavía seguirán siendo útiles. Y llega a la siguiente conclusión, dice: mientras los libros pasen de mano en mano, será necesario que existan libros en papel. Lo mejor de los libros son las manos que los entregan. Mientras haya necesidad de otras manos, habrá libros en papel. Esto es lo que nosotros sentimos al leer, que cuando el libro nos gusta, se lo damos a otra gente. Fue lo que ocurrió cuando mi mejor amigo me dio este libro, y es lo que ocurre cuando nosotros entregamos un libro, ¿no? Y ahí es donde se crea este pacto. Entonces, el libro de perfil de José Agustín me convirtió a mí en lector y también simultáneamente en el escritor más inculto que registra la tradición mexicana, porque yo leí ese libro, era el primero que leía por gusto, y de inmediato quise escribir, con un solo libro a mis espaldas o con un solo libro verdaderamente leído, y empecé a tratar de volcar lo que yo vivía en historias al mismo tiempo en que iba yo leyendo. Entonces fue un aprendizaje a troche y moche. Tuve la suerte de entrar poco después a un taller de cuento del escritor ecuatoriano Miguel Donoso Pareja, y ahí ya tuve la suerte de tener una guía de lecturas bastante más precisa, y el maestro Miguel Donoso Pareja tenía el tino de recomendarnos libros que eran especialmente útiles para cada uno de nosotros. Entonces, a partir de entonces, la lectura y la escritura se convirtieron en actividades paralelas. Con el tiempo, cada vez que fui admirando a un escritor, me interesó mucho conocer los libros que lo habían marcado. Yo creo que es definitivo, cuando a uno le interesa verdaderamente un autor, conocer su genealogía, conocer aquellos autores que lo han formado. Borges dice que todo escritor crea a sus precursores, en el sentido de que nosotros, a partir de un autor, podemos ver una familia de autores que solo están unidos gracias a ese autor. Es decir, nosotros sabemos, por ejemplo, que al propio Borges le gustaba la literatura de Kafka,
le gustaba el Quijote, entonces gracias a estos dos gustos pudo hacer una lectura kafkiana del Quijote, como si el Quijote y Kafka fueran contemporáneos. Eran contemporáneos en la mente de Borges, que los podía unir de esta manera. Entonces creo que es muy interesante para cada uno de nosotros tratar de indagar cuáles son estas familias literarias que han formado a los autores que admiramos. Dice el escritor argentino Rodrigo Fresán que las raíces de un escritor no están en la tierra, sino que están en las paredes, porque son sus libros, o sea, son los libros que él ha leído y son los que lo han formado y le han permitido convertirse en el autor que es. Y yo creo que esto es determinante, el entender de ese modo la lectura como la herencia que nos estamos otorgando a nosotros mismos. Y a través del tiempo vamos leyendo de manera muy diferente. Creo que uno de los ejercicios más curiosos y en ocasiones vergonzosos que podemos hacer es leer libros que subrayamos hace muchísimos años. Entonces de pronto uno abre un libro de un autor que puede ser extraordinario, pero como todo autor extraordinario tiene frases de trámite o incluso lugares comunes. Y de pronto nosotros decimos, pero ¿por qué subrayé esta frase que es una tontería absoluta? Qué malo era Cervantes en ese momento, ¿no? Y claro, es que uno subrayó la peor frase, quién sabe por qué dio con ella, y a través del tiempo nos parece que es absurdo que hayamos subrayado eso, que nosotros hemos construido en el cerebro, perduran con mayor fuerza y con el tiempo ciertas cosas que están dentro de nosotros y que gravitan de otra manera, y si algún libro nos resulta más atractivo o menos atractivo sin necesidad de acudir otra vez a él, y a veces lo releemos y no es exactamente igual a lo que recordábamos porque ya la memoria ha estado haciendo su trabajo y lo ha ido modificando, y en ocasiones incluso hasta mejorando los libros, ¿verdad?, con lo que nosotros interpretamos en ellos. En una entrevista con Danubio Torres Fierro, Gabriel García Márquez decía algo interesante sobre los inicios de los lectores, y es que en ocasiones nosotros vilipendiamos la literatura que no nos parece la mejor del mundo, pero todos nosotros tenemos que reconocer que muchas veces el primer libro que nos cautivó fue un libro sencillo o un libro cursi o un libro apasionante, pero que no era la mejor literatura, y que gracias a esa entrada pudimos poco a poco refinar nuestro gusto. Y dice García Márquez, lo mismo ocurre con la música, con la pintura. De pronto necesitamos accesibilidad para luego convertirnos en otro tipo de lectores. En ocasiones el esnovismo, la pedantería hacen que repudiemos aquellos gustos tempranos que tuvimos y digamos, ya solo leo cosas muy sofisticadas que nadie más lee, pero yo creo que esto es falsear la vida de un lector. La vida de un lector está hecha de estímulos muy distintos y no todos ellos son estímulos que provengan de la literatura clásica o de la más sofisticada vanguardia. Creo que escribir y leer son actos consustanciales que se alimentan recíprocamente. A mí me gustaría pensar que un libro mío puede ser leído como yo he leído muchos otros libros, y que es también tratando de adivinar ciertas fases de construcción del libro, es decir, cómo el escritor tomó algunas decisiones para llegar a la versión definitiva. Para esto ha sido muy importante para mí el trabajo de traducción. Les decía yo que el hecho de haber aprendido alemán de alguna manera fue un calvario, un sufrimiento incomprensible durante mucho tiempo por la enorme dificultad de este idioma, la extrañeza que representaba en un entorno donde no se hablaba alemán. Soy el primogénito, mis hermanos no tenía hermanos mayores que me pudieran ayudar con las tareas, mis padres no hablaban alemán. Entonces, realmente era algo extravagante y difícil para mí, pero con el tiempo, como comentaba, pude descubrir a través de la literatura que el alemán me permitía acercarme en forma directa a otros autores. Y entonces comencé a traducir libros, y al traducir pude entrar paso a paso en lo que había hecho otro autor, es decir, poner mis huellas en los rastros de otro, y entonces ver las decisiones que había tomado. Y es un proceso muy interesante el de la traducción, porque en ocasiones un libro me ha gustado más al traducirlo que en la primera lectura, cuando entiendo todos los trucos que pudo hacer el autor
y en ocasiones me ha gustado menos, es decir, cuando esos trucos me parecen fáciles, me parecen efectistas, y es un aprendizaje muy interesante el de la traducción. Por eso quisiera concluir este viaje por la lectura y la escritura con la evocación de un autor que traduje, Lichtenberg, que es un físico del siglo XVIII, y del que traduje el libro Aforismos para el Fondo de Cultura Económica. Descubrí este autor a través de Alejandro Rossi, filósofo y escritor que vivió en México y aquí murió. Había nacido en Florencia, luego había vivido en Argentina, en Venezuela, y en México fue un extraordinario profesor en la UNAM y una persona extraordinaria, a la que yo quise mucho, que fue una especie de segundo padre para mí. Él tenía una columna en la revista Vuelta que dirigía Octavio Paz, que se llamaba Manual del Distraído, y Rossi fue un autor muy autocrítico. Realmente escribió poco porque se castigaba mucho a sí mismo y se cuestionaba mucho, y en ocasiones le costaba trabajo escribir su columna mensual. En una de ellas le costó tanto trabajo que de plano no tenía la columna, la revista ya iba a cerrar, y le dijeron o la mandas ahora o se queda fuera la columna. Entonces él decidió traducir del italiano, que era una lengua que él dominaba, porque había nacido en Florencia, aforismos de Lichtenberg, y me parecieron extraordinarios. Yo dije, ¿quién es este autor tan increíble? Empecé a buscar información sobre él, me enteré que era un físico del siglo XVIII que había trabajado en el campo de la electricidad, había sido el primero en pensar que había campos eléctricos distintos, uno positivo y uno negativo. No lo podía probar porque no se habían aislado el electrón y el ion, pero tenía esta intuición. Entonces decidió ponerle a un campo el signo de más y otro campo el signo de menos. Estos signos matemáticos que vemos todos los días en nuestras pilas son una idea de Lichtenberg, que fue maestro, por cierto, de Alejandro Volta, el inventor de la pila. Él daba clases en la Universidad de Gotinga, hacía experimentos bastante extravagantes con electricidad. Por ejemplo, ponía a todos sus alumnos a frotar el lomo de gatos para crear campos eléctricos con el pelo de los gatos que se erizaba, ¿no? Hacía experimentos con pararrayos, tuvo correspondencia con Benjamin Franklin. En fin, fue una gente extraordinaria en su propio campo. Pero lo interesante es que al llegar a su casa en la noche, él llevaba unos cuadernos en donde anotaba las cosas más diversas. Decía que así como los tenderos llevan un libro de saldos sobre los haberes y deberes, sobre lo que han vendido y lo que han comprado, así nosotros debíamos tener un libro de saldos del alma para saber qué habíamos ganado en un día y qué habíamos perdido. Entonces, en estos libros de saldos, en estos cuadernos, él anotaba sus sueños, sus reflexiones sobre la matemática, el lenguaje, el inconsciente. Influyó en Sigmund Freud, que lo considera uno de los pioneros del inconsciente y del análisis de los sueños. Estudió la relación entre la poesía y las matemáticas, temas de sexualidad. En fin, fue un precursor de muchos campos y se convirtió en autor predilecto de autores muy importantes. Fue, digámoslo así, un escritor para escritores. Nietzsche dijo que era uno de los 4 autores rescatables de la lengua alemana. Thomas Mann lo subrayó. Bueno, fue realmente un autor extraordinario. André Breton considera que es el fundador del humor negro. Se considera que la literatura alemana normalmente no tiene mucho sentido del humor, y a veces puede ser bastante densa, pero hay casos excepcionales como el de Lichtenberg, que tenía un gran sentido del humor. Entonces, para mí, traducir este libro fue un gran aprendizaje, por lo que les decía yo antes, porque es acercarte con tus palabras y poner a prueba tus palabras en la voz de otro. Además, en este caso, pues un autor del siglo XVIII, lo cual tiene una dificultad añadida, porque además él no escribía estos cuadernos para publicarlos, sino para sí mismo. Solo se publicaron muchos años después de su muerte. Entonces, quisiera concluir con un aforismo que tiene que ver justamente con el tema de esta charla, que es la lectura, y con su papel dinámico. En el libro salvaje yo digo que los libros son ventanas y son espejos. Son ventanas para ver cosas que están muy alejadas y son espejos para vernos a nosotros mismos. Y esta idea la dijo en forma inmejorable en un aforismo Georg Christoph Lichtenberg en el siglo XVIII, y es lo siguiente: un libro es como un espejo. Si un mono se asoma a él,
no puede ver reflejado a un apóstol. Es decir, que cada uno de nosotros le agrega al libro lo que tiene dentro. Hay distintos tipos de lectores, hay maneras diferentes de leer, y la lectura es eso, es esa manera de completar la escritura y de darle otro realce. Entonces yo concluiría diciendo, leer es la arriesgada oportunidad de asomarnos a un espejo que nos revela cómo somos por dentro. Muchas gracias. A continuación daremos espacio para 3 preguntas. Argumentista, no solo escritor, sino también, no todos los escritores tienen buen uso de la palabra. Muchas gracias. Yo usaba, hablando de lo mismo, una computadora normal de escritorio, y de repente llegó a mis manos una laptop y empecé a ver cosas que ya había visto, pero con la pantalla aquí y en el sonido lo empecé a ver distinto, como que agarraba más detalles. Y eso mismo me pasó cuando tenía como unos 12 años, que leí el primer libro, tardíamente yo creo, completo, y me revolucionó la manera de pensar por los detalles, porque la velocidad a la que tú vas leyendo es tu misma velocidad de comprensión, y eso te estructura en la mente algo que no sé si está estudiado, pero te hace ser otra persona. Y desde entonces yo dividí mi vida en 2 partes. Una de introspección, en la que yo veía todo lo que había en el mundo y lo reflexionaba, y otra la de mis compañeritos, que era puro desorden, puro juego, consumo, y que no les interesaba mayormente más que lo superficial. Y eso me hizo apreciar o ver de otra manera la literatura. Entonces creo que eso es lo que falta, además del deporte. Actualmente estamos en un mundo de estupidez, del telefonito, del iPod, del WhatsApp y todo esto, y lo cual creo que no aporta nada. Entonces yo sí sería de la idea de limitar lo que el internet en realidad ya está limitado, pero limitar ese mundo del vacío y de alguna manera darles a los jóvenes el acceso a los materiales en internet. Ver las cosas de otra manera, sin necesidad que pasen por el lápiz óptico, por los precios o por cuánto tienes, cuánto vales, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y me pareció muy interesante también lo que comentaba de el tiempo, el uso del tiempo en la lectura. Es decir, nosotros cuando estamos leyendo, uno tiene la impresión de que eso nos da tiempo, es decir, no perdemos el tiempo, sino ganamos tiempo. Y es muy relativo. De pronto uno dice, bueno, todo lo que estuve yo leyendo, de pronto leí algo que es el transcurrir de un siglo, o es el transcurrir de una semana, o es un instante eterno, pero es estos manejos diferentes del tiempo, ¿no? Hay libros, por ejemplo, uno de Javier Cercas, bastante reciente, que se llama Anatomía de un instante. Es un instante detenido que cambió la historia de España. El momento en que hubo el intento de golpe de Estado, cuando comenzaba la democracia española ya con el rey Juan Carlos, entonces llegó un militar tejero al Congreso, disparó al aire y todos los del Congreso se tiraron al piso. Todos menos 3 personas que se quedaron sentadas en forma casi inexplicable, que eran el presidente Adolfo Suárez, el líder del Partido Comunista, Santiago Carrillo, y el ministro de Defensa. Fueron los únicos que no se vinieron al piso en ese instante. Y según Cercas dice, de ese instante se derivó la salvación de la democracia. No prosperó el golpe de Estado. Y él pensó, dijo, y ese instante se debió a los 3 que no se vinieron al piso. ¿Por qué sucedió eso? Entonces trata de descifrar ese momento, y son como 400 páginas para un instante. Entonces ese es el ejemplo de un instante. Y luego, en cambio, tenemos En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, y es toda una vida, ¿no? Toda una vida a lo largo de varios libros. Entonces, esta capacidad de jugar con el tiempo y
y de tener otro tiempo. Por eso me pareció tan interesante lo que usted decía, de cómo al leer el tiempo es diferente y uno puede suspender el tiempo o puede vivir en un espacio más o menos relativo. De pronto, estas historias que nos cuenta de pronto Borges, que abarcan varios siglos en unas cuantas páginas, ¿no? Entonces creo que es muy interesante la reflexión que nos hace. Perdón que lo hice esperar con la pregunta. Ya tiene el micrófono. Muchas gracias. Me da mucho gusto saludarte nuevamente. La última vez que te vi fue allá en la Ciudadela, cuando estuviste al lado de la señora Elena Poniatowska y Sabater, me tomé una foto contigo en la Bueno, muy aparte. Fíjate que hace un momento platicabas de los clásicos y bueno, como en la música, por ejemplo, en la música mexicana, Jorge Negrete, Pedro Infante, Javier Solís, y algún día el señor Vicente Fernández dijo que pues él no le interesaba entrar en la música ranchera clásica, pero aunque no lo quiera, ya lo es. En México también a la literatura tenemos a Juan José Arreola, Octavio Paz, y si me voy antes a Villaurrutia, en fin, poesía. Y ahora pues, está más cerca a Carlos Fuentes, que se acaba de ir, y todavía está Elena Poniatowska, y evidentemente estás tú, aunque te niegues, tú vas como Vicente Fernández a ser una de esas personas. Bueno, la pregunta es la siguiente, Juan. ¿En qué lugar pones la literatura mexicana en relación con tres países? Porque generalmente son tres los que gobiernan nuestra literatura. La Argentina, España y México. ¿Cómo estamos en ese aspecto? Muchas gracias. Bueno, sobre literatura mexicana, aprovecho para hacer un comercial porque mañana a las 10 de la mañana doy una conferencia sobre Juan Rulfo, que es su centenario, y es una oportunidad de volver a hablar de la permanente novedad y las muchas sorpresas de este autor. Efectivamente, yo coincido que culturalmente pues España, Argentina y México han sido, pues, por importancia política, cantidad de población, etcétera, los países dominantes en la literatura. Yo creo que estamos muy bien en literatura, ¿no? Si pensamos, para hablar de una de mis grandes aficiones, cómo nos va el fútbol con Argentina o cómo nos va el fútbol con España, pues creo que está mejor la selección literaria que la selección futbolística, la verdad, ¿no? Creo que podríamos ahí ganarles sin demasiados contratiempos. Creo que es una literatura muy viva. Mencionaste tú autores absolutamente de referencia. Hay otros extraordinarios. Aquí en Saltillo yo conocí a un jovencísimo Julián Herbert que comenzaba a escribir poesía. Recuerdo que escribió un poema buenísimo sobre el béisbol, al que él era aficionado, y luego se ha convertido pues, en un narrador de primera fila. Y hay escritores aún ya más jóvenes que Julián que están despuntando. Entonces yo creo que además es una literatura que se ha roto, una cosa que fue tan perniciosa para México, al menos culturalmente se empieza a romper bastante, que es el centralismo. Porque, y no lo digo pues para quedar bien con un espacio que no es el Distrito Federal, pero de los autores que mencionábamos, por ejemplo Juan José Arreola o Juan Rulfo, que son de Jalisco, se tuvieron que ir a la Ciudad de México para hacer su trayectoria, y ahí fueron conocidos. Y hoy en día uno encuentra autores como Carlos Velázquez, que vive en Torreón y que es traducido a varias lenguas, Cristina Rivera Garza, que es de Matamoros, vive en Estados Unidos, Julián Herbert, que es de aquí, Pedro Ángel Palón, que es de Puebla, etcétera. Autores de muchísimos lugares que están despuntando en México y en el extranjero, y eso a mí me llena de optimismo y de orgullo. Creo que en todos los géneros se está produciendo una muy buena literatura. Creo que Argentina tiene muy buenos escritores. A mí yo pienso que la literatura argentina también tiene una gran vigencia. No estoy tan convencido en general de la literatura española. Creo que tiene algunos muy buenos escritores, pero la renovación no ha sido tan rica en España, y creo que tampoco los muy buenos escritores españoles de la generación del boom, siendo tan buenos como son, no fueron tan buenos como Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, José Donoso y los demás autores del boom. Sí, con todo gusto, gracias. Disculpen, no pedí el micrófono, cayó en mis manos así sin querer. Me lo ya ni modo, pues ya tenerlo aquí en las manos, sí, aprovecho. También felicitar, excelente
conferenciante y la conferencia también. Y recuerdo ahorita un momento que señalabas acerca de la lectura y ese camino que se recorre de la realidad a la imaginación, y preguntarte, ¿te has perdido alguna o te perdiste alguna ocasión en ese camino, ese recorrido? Y si fue así, ¿cómo te reencontraste? No, pues es una muy buena pregunta. Yo muchas veces me he perdido en ese camino. Esto me ha costado muchos problemas, varios de ellos sentimentales. Se supone que los hombres somos bastante malos para oír lo que nos dicen nuestras parejas. Es una experiencia bastante común de, ¿por qué no me habías dicho eso? Pues te lo he dicho 7 veces, pero no me escuchas, ¿no? Y claro, y en muchas ocasiones alguien que escribe una novela pues tiene la cabeza en la novela, ¿no? Y claro, pero uno tampoco se puede prestigiar todo el tiempo ante su pareja y decir, no te oigo porque estoy pensando en el capítulo 24 de una obra maestra, ¿no? Y además no te lo van a creer, ¿no? Entonces, muchas veces a mí me ha pasado de estar en esos extravíos y luego incluso de pensar o que ya lo he escrito o de confundirlo con algo que he vivido. También me ha pasado que he empezado como a fantasear sobre un recuerdo, modificarlo, durante alguna etapa estar consciente de que estoy modificando un recuerdo y luego creer el recuerdo y estar seguro de que eso sucedió y sin tener ninguna evidencia. Y entonces luego otras personas han llegado con pruebas en contrario de que no es cierto porque ellos estuvieron ahí y eso no pasó como yo recordé, pero me parecía que era mejor que hubiera pasado así. Entonces, sí es un camino bastante fantasioso y en ocasiones cuando uno escribe, por ejemplo, periodismo, escribe crónica, cuando tiene esta tendencia que confieso que tengo, se tiene como que cuidar de no cambiar la realidad para hacerla diferente, porque uno cuando escribe una crónica tiene un contrato con la verdad y no puede falsear los hechos, pero la tentación de hacerlo está muchas veces presente. Entonces, en fin, es un tema que a mí, incluso mi madre se dedica a la psicología, entonces varias veces ha tratado de analizar eso. Me dice, ¿te das cuenta que todo lo que estás diciendo es mentira? Y tú crees que es verdad, y eso tú crees que se llama literatura, eso no, eres una persona con problemas muy graves. Tienes que ver a un colega mío. Entonces, bueno, ya ven que las mamás a veces son duras, ¿no? Y sí, es cierto, es un camino medio complicado. Con mi familia viví 3 años en Barcelona y vivíamos en una calle que desembocaba en una esquina. De un lado de la esquina había un hospicio para ancianos y del otro lado de la calle había un manicomio, ahí acababa. Y entonces yo a mi hija, Inés, siempre le decía, pues yo no sé de qué lado de la calle voy a acabar, ¿no? Y con mucha frecuencia, desde entonces esto pasó hace como 8 o 9 años y con mucha frecuencia cada vez que yo estoy en esta situación que les cuento, mi hija lo único que comenta es con bastante paciencia, ya sé de qué lado de la calle vas a acabar. Bueno, pues muchísimas gracias por haberme acompañado, Gracias, los espero mañana. Muchas gracias, maestro. Mira, le corrijo una errata aquí, una de las más